Listo, iniciamos. Ok, muy buenos días. Ya entonces hemos tomado lista el día de hoy, 5 de abril, un nuevo mes, ¿cierto? Un nuevo mes de trabajo, de aprendizaje. Espero que todos estén súper requetepilosos. Veo que llegó Gidis. Gidis, muy buenos días. Ah, no, no, la veo conectada, pero no contesta. Era para quitarle la falla, pero bueno. Profe, buenos días. Ok, muy buenos días, Gidis, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, decimos que estamos en el mes de abril ya y estamos iniciando un tema nuevo que es la retención en la fuente. Entonces, podemos ver que hay muchos conceptos o tenemos un concepto especial de qué es la retención en la fuente. Dice que la retención en la fuente, que es el tema que vamos a iniciar en este mes, en este día, es un mecanismo de retención en la fuente, es la herramienta de recaudo anticipado que utiliza el Estado para ciertos impuestos, ¿cierto? Ya habíamos temas anteriores habíamos visto un impuesto, el impuesto al valor agregado, el IVA, ¿cierto? Y en el IVA manejábamos el rete IVA. Ese retención en la fuente de IVA era el anticipo de ese impuesto. Existen otros anticipos de otros impuestos, la retención en la fuente de renta. Entonces, el Estado, el impuesto de renta lo recauda cada año, ¿sí? Pero ellos no van a esperar hasta febrero del año entrante, marzo o abril, que recaudan el impuesto de todas las sociedades. O no van a esperar hasta octubre, septiembre del año entrante para recaudar el impuesto de las personas naturales. Entonces, todos los meses, dependiendo de la actividad económica, servicios, compras, intereses, etcétera, arrendamientos, se van realizando esas retenciones en la fuente y esas retenciones en la fuente que se vienen realizando son los anticipos, los cuales se tienen que ir pagando mes a mes, ¿cierto? Para ese dicho impuesto, en este caso el impuesto de renta. Muy bien, entonces, su aplicación requiere el conocimiento de muchas bases. Ustedes ya saben qué es una base, ¿cierto? De tarifas y cuantías mínimas, además de la distinción entre los regímenes. Entonces, ya sabemos que entonces, para tener en cuenta la retención en la fuente tenemos que tener muy pendiente, estar muy pilas con las bases para ver si alcanza la base, se le efectúa retención en la fuente y si no, no se le efectúa. Ahorita más adelante vamos a ver a qué le podemos practicar la retención en la fuente a título de renta. Entonces, ¿qué es la retención en la fuente? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, la retención en la fuente es el mecanismo mediante el cual el Estado, ¿sí?, pretende recaudar gradualmente ciertos impuestos. Como les estaba comentando, el impuesto de renta, el Estado no va a esperar todo el año, ¿sí? No va a esperar 12 meses para recaudar el impuesto. Entre 12 meses liquidan el impuesto y recaudan lo que falta por pagar, porque todos los meses, mediante el mecanismo de la retención en la fuente, las empresas han venido pagando un anticipo de estos impuestos. En lo posible dentro del mismo ejercicio en el que se causa, ¿cierto? Anteriormente habíamos visto el impuesto a las ventas y dentro del impuesto a las ventas veíamos el rete IVA, ¿cierto? Y el rete IVA es el anticipo del impuesto a las ventas, del impuesto al valor agregado. Este rete IVA lo pagamos mes a mes en el formulario 350 de retención a fuente de la DIAN, que ese es el formulario que estamos empezando en el tema de hoy a trabajar. Vamos a aprenderlo a diligenciar, cómo lo diligenciamos, cómo lo pagamos, ¿cierto? Y qué periodicidades hay de pago de este impuesto, de este anticipo de retención en la fuente. Muy bien.
En el artículo 367 del Estatuto Tributario nos habla de la finalidad que tiene la retención en la fuente. La retención en la fuente tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause, ¿cierto? Entonces, todos los ingresos de las empresas y de personas naturales los adquirimos o los tenemos durante el año, por ejemplo, decir, el año pasado, en el 2020. Entonces, durante todo el 2020 se ha venido recaudando esa retención en la fuente, que es el anticipo de ese impuesto, el cual vamos a tener que pagar este año. Todas las empresas solicitan en abril, ya empiezan a liquidar su impuesto de renta en marzo. Algunas sociedades grandes contribuyentes ya iniciaron su impuesto, ya empezaron a presentar su impuesto de renta, y las personas naturales pagaremos el impuesto del 2020 por allá en agosto, septiembre de este año 2021, ¿sí? Entonces, pero los anticipos los recaudó el Estado durante el periodo gravable, que era durante el año 2020, que fue en el año en que se causaron los ingresos. Como todo impuesto, o como todo anticipo de impuesto, ¿cierto? Existen unos elementos, así como habíamos trabajado en el impuesto a las ventas, el sujeto activo, el sujeto pasivo, ¿cierto? En la retención en la fuente igualmente. Entonces, los elementos que intervienen en una operación con el mecanismo de retención en la fuente son los siguientes. El agente de retención. ¿Quién es el agente de retención? Dice, se refiere a aquella persona natural o jurídica autorizada por la ley para efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. Listo. Entonces, yo soy el que pago, y el que recibe el dinero, si está autorizado por el señor Estado, por intermedio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de efectuar retención en la fuente, entonces ese señor al cual yo le estoy vendiendo mis servicios o mis bienes, él es el que va a cancelar. En el momento del pago, él tiene que estar muy pendiente de qué es lo que va a pagar y si tiene la necesidad o la obligación de efectuarme esa retención en la fuente, ¿vale? Entonces, el agente de retención es quien quita, quien efectúa la retención en la fuente, ¿cierto? Quien se convierte en un intermediario para el Estado en el recaudo del impuesto. Retiene el impuesto por medio de esa retención, se la paga por medio de la DIAN. Es el agente de retención. También existe el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Dice que corresponde a la persona a la que se le practica la retención en la fuente, porque sobre ella recae la obligación de pagar el impuesto. Yo, mi empresa o persona natural, estoy vendiendo un servicio o un bien. Entonces, por mis ingresos o por mi patrimonio, yo tengo que pagar ese impuesto de renta, ¿cierto? Yo soy el sujeto pasivo, que soy el quien estoy obligado a pagar ese impuesto. Y como sujeto pasivo es a mí a quien me efectúan la retención en la fuente. ¿Listo? Otro elemento es el hecho generador, que también ya lo habíamos tratado, ya habíamos hablado que es el hecho generador cuando trabajamos, cuando estudiamos el impuesto a las ventas. Entonces, el hecho generador es la actividad que se realiza y que se encuentra sometida a la respectiva retención. Si yo estoy vendiendo celulares, mi empresa vende celulares, el hecho generador es el comercio, ¿sí? El vender celulares. Si yo presto servicios como contador público, como abogado, como ingeniero, pero como persona natural,
el hecho generador es el servicio que yo estoy prestando, ¿cierto? O de mantenimiento. Entonces, ese es el hecho generador, mi actividad económica. La base gravable. La base gravable es el valor o monto sujeto a la retención en la fuente. Entonces, mientras ya sabemos cuál es el hecho generador. Ahora estamos hablando de la base. Entonces, si yo vendo un celular, ¿cierto? O muebles sin seres, o maquinaria, por un valor X, 1.800.000, 2.000.000, 3.000.000, o arriendo un local comercial por 1.800.000, o presto mis servicios profesionales como contador, como abogado, como ingeniero, como médico, por valor de 3 millones de pesos. Esos valores que yo cobro, esa es la base a la cual le vamos a efectuar la retención en la fuente. Entonces, esa es la base sobre la cual se va a efectuar la retención, el monto sujeto a retención en la fuente. La tarifa, ¿qué es la tarifa? Así como cuando vimos el IVA, existían las tarifas del 19%, del 5%, del 0%, ¿cierto? En la retención en la fuente, en el anticipo de impuesto de renta, también existen unas tarifas. Entonces, ¿cuál es la tarifa? Es el porcentaje aplicable a la base gravable, definido por la ley, y con el cual se determina la retención en la fuente. ¿Se acuerdan cuál es la tarifa de retención en el IVA? ¿Quién se acuerda cuál era la El, tarifa de retención el, en el IVA? el 15%. Perfecto, perfecto, María. El 15% del valor del IVA. Esa era la tarifa. Muy bien. Y por último tenemos el elemento del pago o abono en cuenta. ¿Qué es el pago o abono en cuenta? Hace referencia al concepto que establece la fecha en la que debe contabilizarse la retención en la fuente. Entonces, el pago o abono en cuenta. Entonces, ¿cuándo debemos contabilizar esa retención en la fuente? Cuando sucede el hecho generador, ¿cierto? Recordemos que tenemos que reconocer nuestros ingresos en el momento en que se transfiere el bien. Hay varias maneras de reconocer el ingreso. Se transfiere el manejo del bien, se factura, ¿cierto? Entonces, en ese momento que se contabilice, en ese mismo instante, nosotros debemos efectuar la retención en la fuente. Muy bien. Entonces, continuemos mirando qué más nos comenta esta importante página, que es gran apoyo para todos los estudiantes y para todos nosotros, los contadores públicos, los revisores fiscales, los auditores, ¿cierto? Esta página es muy importante, que es actualicese.com. Igualmente, existen otras páginas muy importantes como es gerencia. Y todo esto lo encontramos ¿dónde? Lo encontramos en el estatuto tributario. Todo esto que estamos viendo de impuestos está en el estatuto tributario, que es el libro, digamos así, es la Biblia de los impuestos de nuestro país, de Colombia. El estatuto tributario. Todo esto que estamos viendo, ustedes lo encuentran allí. Muy bien. Así las cosas, debe entenderse que el término pago alude al reconocimiento total o parcial en dinero o en especie respecto de las obligaciones resultantes
en la adquisición de un bien o de un servicio. Por su parte, el término abono en cuenta corresponde al reconocimiento contable de tales obligaciones. Entonces, abono en cuenta es el reconocimiento contable de las obligaciones. Cuando yo contabilizo, ahí ya estoy reconociendo las obligaciones que tengo, ¿cierto? Entonces, cuando yo compro un bien o un servicio y lo contabilizo, ahí reconozco, ¿cierto? Ahí estoy reconociendo contablemente mi obligación de efectuar esa retención en la fuente, ¿cierto? Dependiendo de lo que esté cancelando, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tiene que ver con el abono en cuenta, del pago o abono en cuenta. Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos respecto a la retención en la fuente? ¿Sí estamos comprendiendo a qué se refiere cuando hablamos de retención en la fuente? Cuando hablamos de anticipo de impuesto. Bueno, muy bien. Entonces, continuemos con nuestro tema, que es muy importante, retención en la fuente. ¿Cómo se aplica la retención en la fuente? Entonces, el funcionamiento del mecanismo de retención en la fuente parte de la ocurrencia de una transacción en la que se intercambia un bien o un servicio, ¿cierto? Y en la que intervienen un vendedor y un comprador que además de pagar, ¿cierto? ¿Quién es el que paga? El comprador. Pero además de pagar, es quien tiene la obligación de practicar la retención en la fuente. Obviamente, mirando muy bien las bases que yo voy a pagar ese bien o ese servicio, si cumple las bases para poder efectuar esa retención en la fuente. Entonces, podemos observar que tenemos el vendedor, ¿cierto? La empresa vendedora, el ente económico, la persona natural que está vendiendo el bien o está vendiendo el servicio, ¿cierto? Entonces, hay una entidad primero que es la que vende el bien o vende el servicio. Y hay otra persona u otra entidad que es la que compra ese bien o compra ese servicio, ¿cierto? Y esta persona que compra es la persona que tiene la obligación de efectuar la retención en la fuente, ¿cierto? Entonces, como tiene la obligación de efectuar la retención en la fuente, esta personita debe ir y verificar, dependiendo de la actividad económica que esté realizando, si comprando un bien, un servicio, y si es un servicio lo que está comprando, mirar a ver qué tipo de servicio está practicando, ¿cierto? E ir a una tabla de retención en la fuente que la expide la Dirección de Impuestos y Aduanas, que la expide el Estado por intermedio de la Dirección de Impuestos y Aduanas, y allí podemos encontrar, como lo pueden estar observando ustedes en este momento, ¿sí lo están observando? Disculpen, jóvenes. Una tabla de retención en la fuente que nos dice sí, el concepto por el cual vamos a practicar la retención en la fuente, la cuantía en VT, ya sabemos qué es el VT, la unidad de valor tributario, la base no, perdón, el monto sobre el cual se debe aplicar la retención en la fuente y la tarifa, ¿sí? Entonces, después de esto, entonces nosotros, la persona que está comprando el bien o el servicio, va a esa tabla y dependiendo de lo que está pagando, revisa la tarifa, ¿sí?
revisa la tarifa, qué porcentaje, el 2.5, el 3.5, el 10%, el 11%, el 6%, el 4%, dependiendo de la actividad a la cual se refiere esta retención en la fuente. ¿Vale? Y esa tarifa se la aplica a la base, ¿cierto? Y ahí ya podemos efectuar el pago de lo que nos corresponde pagar, cancelarle al vendedor. El vendedor es a quien nosotros le descontamos la retención en la fuente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí quedó claro cómo es el proceso? Chicos. Sí, profe. Hello. Sí, profe. Ok, linda. Muy bien. Entonces, continuamos. Y dice que la retención, en el momento que se realiza el comprador, ¿cierto? Debe ser reportada a la DIAN y se entiende como el pago anticipado de un impuesto para el vendedor. Entonces, la retención que en el momento realiza el comprador, ¿cierto? Y que éste paga o cancela este anticipo a la DIAN, el anticipo que le efectúa al vendedor. Entonces, esa partecita es un anticipo del impuesto que más adelante tiene que pagar el vendedor del bien o del servicio. ¿Estamos? Entonces, las tarifas de retención en la fuente dependen de muchos aspectos que revisaremos más adelante. Entre los participantes que interactúan en este proceso, tal vez el más importante será el agente de retención, ¿cierto? ¿Por qué el más importante? Porque si no hay quien venda el bien o preste el servicio, no hay a quien efectuarle la retención en la fuente. No hay a quien efectuarle ese anticipo para la DIAN, para el Estado. ¿Sí? Esta parte la encontramos, como les dije anteriormente, en el Estatuto Tributario. Y en el Estatuto Tributario también encontramos las obligaciones. ¿De quién? De quien debe efectuar la retención en la fuente, de quien está obligado a retener, ¿cierto? A retener parte de los ingresos de quien está vendiendo. ¿Para qué? Para cancelárselos inmediatamente a la DIAN en el mes siguiente o en el periodo en que se deba cancelar dicho anticipo, dicha retención en la fuente. Entonces, ¿qué obligaciones tienen los agentes retenedores? ¿Cierto? ¿Qué obligaciones tienen quienes efectúan la retención en la fuente? Entonces, la primera obligación y la más importante es efectuar la retención en la fuente, ¿cierto? Esa es la más importante. Primero, estudiar qué es lo que estoy comprando, qué es lo que estoy vendiendo, si tiene la base, mirar qué tarifa le corresponde y practicar esa retención en la fuente. Después que yo practico como comprador, ¿cierto? Como sujeto que efectúa el pago de ese bien o de ese servicio, ¿cierto? Entonces, después de efectuar esa retención a fuente, tengo la obligación también de declarar esa retención en la fuente.
¿Y dónde declaro yo esa retención en la fuente a título de renta o a título de IVA? ¿Cierto? Las declaro en un formulario que es el 350, que lo expide la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿cierto? Como entidad que maneja los impuestos del Estado, ¿cierto? Entonces, por medio de ese formulario 350, retención a fuente, todas las personas o entidades, personas naturales o personas, ¿cierto?, jurídicas, deben efectuar estos pagos en este formulario, deben declararlo. Después que lo declaran ante la DIAN, por medio de este formulario 350, por medio de la página www.dian.gov.co, y allí buscamos el formulario 350 y declaramos. Después de esto tenemos que consignar lo declarado. Si allí en lo declarado dice que el total de retenciones que yo practiqué durante el mes fueron de 1.500.000, yo debo consignar ese 1.500.000 completico. Yo cuando retengo no me puedo quedar con ese dinero, que ahí estaría robando, ¿cierto? Suena feo, pero estaría robando el Estado. Y yo tengo la obligación de consignar esos dineros. ¿Dónde los consigno? En las entidades financieras autorizadas por el Estado. O puedo hacer el pago virtualmente, ¿cierto? Directamente desde la página de la DIAN por intermedio de un procedimiento que es el PSE. Por un PSE voy aquí directo desde la página, puedo realizar esas consignaciones. Muy bien, después que yo consigno, tengo otra obligación, ¿cierto? Que a esta fecha ya muchas empresas, todas las empresas que efectuaron retención en la fuente, ¿cierto? O todas las personas naturales que efectuaron retención en la fuente a título de renta ya debieron haber presentado o expedido un certificado de retención en la fuente, un certificado correspondiente de retención en la fuente, en la cual debe especificar todo el nombre de la entidad que efectuó la retención, su identificación, el NID, ¿cierto? Debe identificar el nombre de la persona a quien le efectuó, o la entidad a quien le efectuó la retención en la fuente. Debe identificar la base a la cual efectuó la retención, la tarifa y el valor retenido. Ese certificado se lo debe entregar ¿a quién? A la entidad a la cual le efectuó esa retención en la fuente. Debe efectuar ese certificado y especificar el concepto por el cual, si fue por compras, si fue por servicios, por arrendamientos, uno por uno, ¿cierto? Suma todas las retenciones por concepto de compras, todas las bases, y escribe el total de bases, todos los pagos que efectuó por arrendamientos, por servicios, por honorarios, por rendimientos financieros, por sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y debe entregar ese certificado a la entidad, a la persona a la cual le efectuó la retención, y guardar y conservar un soporte de este certificado, y guardar también el soporte de la declaración y el pago de dichas retenciones en la fuente, ¿cierto? Entonces, todas estas son las obligaciones de quien efectúa la retención en la fuente. Ahora bien, también existen pagos a los cuales no se les efectúa retención en la fuente. Vamos a mirar este concepto que nos facilita actualicese.com.
Es muy importante tener claro que existen unos cuantos pagos que la ley ha indicado expresamente como no sujetos a retención en la fuente, ¿cierto? Hay muchos pagos a los cuales no se les efectúa retención en la fuente y también dependiendo de los montos, ¿cierto? Esos pagos son, por ejemplo, las pensiones. A las pensiones, ¿cierto? No se les efectúa retenciones en la fuente. Entonces, y muchos otros conceptos que ¿dónde los encontramos? Los encontramos en el Estatuto Tributario. Muy bien. ¿Para qué sirve la retención en la fuente? Muy bien. Como lo dijimos anteriormente, es un anticipo, ¿cierto? De un impuesto. Entonces, es muy importante para el Estado este mecanismo de retención en la fuente, ya que es útil en cuanto le permite recaudar los impuestos con anticipación, ¿sí? Con anterioridad a los plazos para su presentación y pago. Además, para el contribuyente es importante, la retención en la fuente es útil en tanto le permite ir pagando poco a poco un impuesto en particular, de manera que al realizar la declaración correspondiente, el saldo a pagar es mucho menor o incluso le puede dar cero, no pagar, o le puede quedar un saldo a favor, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve la retención a fuente? Por un lado, para el Estado, ¿cierto? Para recaudar esos impuestos y poder manejar, ¿cierto? Todos los gastos que tiene el Estado para el control y manejo de nuestro país. Entonces, para esto sirve la retención a la fuente, para que el Estado pueda manejar en todos los rublos nuestro país. Y por otro lado, ¿para qué sirve? Para que todos los contribuyentes, todas las empresas, todas las personas naturales que cancelan impuestos a fin de año o en el bimestre o cuatrimestre o anualmente o en el periodo que tengan que pagar el impuesto no tenga que sacar ese montón de plata, ¿cierto? Si le corresponde pagar. Entonces, ese impuesto lo va pagando poco a poco con las retenciones que me van efectuando. Si yo tengo que pagar a fin de año 1.400.000 pesos de impuesto de renta y durante todo el año, mes a mes, me han venido efectuando retenciones en la fuente por mis servicios y durante todo el año sumo cuánto me retuvieron y sé que me retuvieron 800.000 pesos durante todo el año, entonces ya cuando liquido mi impuesto de renta ya no tengo que pagar ese 1.400.000, ¿cierto? A ese 1.400.000 le quito los 800 de anticipos del impuesto que ya pagué y tendré que pagar en este momento únicamente 600.000 pesos para completar el 1.400.000 de impuestos. Ese es uno de los conceptos o para qué sirven estas retenciones en la fuente. Muy bien. Como todas las retenciones, excepto como ya trabajamos, como ya lo vimos en el impuesto a las ventas, ¿cierto? Que sabemos que en el impuesto a las ventas no hay autorretención. Hay rete-IVA, pero no hay autorretención, ¿cierto? En el impuesto de renta podemos observar, podemos manejar y sabemos que sí existe la autorretención. Muy bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es la autorretención? Entonces, miremos qué es la autorretención. La autorretención es el procedimiento mediante el cual el mismo sujeto pasivo, ¿cierto? Quien vende el bien o quien vende el servicio, ¿sí? De la retención a fuente, es el responsable de practicarse la respectiva retención en la fuente. Entonces, si yo vendo bienes, muebles, y soy autorretenedor,
el momento de vender ese bien o ese servicio, ¿cierto? Yo mismo debo verificar cuál es la base y practicarme la tarifa de retención en la fuente. Yo mismo. Y yo mismo me la retengo. Y yo mismo se la tengo que pagar al Estado como anticipo al impuesto que voy a pagar dentro de un año o en el periodo que tenga la obligación de liquidar mi impuesto. A eso se refiere la autorretención. A título de renta, tenemos la autorretención general. Este tipo de autorretención hace referencia a aquella en materia del impuesto sobre la renta que se aplica un contribuyente por concepto de la retención que le hubiera practicado el agente de retención en caso de no ser autorretenedor, ¿vale? Por lo que se aplican las tarifas tradicionales de retención, por ejemplo, las indicadas para el concepto, para dicho concepto, esto es, honorarios, compras, servicios, rendimientos financieros, etcétera, etcétera. Entonces, si yo vendo un bien en 2 millones de pesos y yo soy autorretenedor, debo ir a la tabla de retención en la fuente por compras y debo verificar el monto y la base. Ya podemos ir adelantando que por compras, ¿sí?, generales realizadas, obligados a declarar, se deben efectuar, tenemos dos tarifas, una del 2.5 y otra del 3.5. ¿Sobre qué base? Sobre bases iguales o superiores a 980.000 pesos. Si yo compro algo por debajo de esta base, no debo efectuarle retención en la fuente por concepto de compras. Entonces, ¿y cuándo aplico el 2.5 o el 3.5? Cuando esa compra se la realizo a una persona o una entidad declarante de renta. Si es declarante de renta, debo practicarle ese 2.5. Si no está obligado a presentar o a declarar renta, le practico el 3.5 sobre ese valor de la compra o de ese bien o de ese servicio. ¿Vale? Entonces, de esta manera, dichas autorretenciones se las deben practicar solo cuando se reciban los ingresos gravados con el impuesto de renta y complementario, que superen la cuantía mínima, como lo dijimos en el caso anterior de las compras, la cuantía mínima son 980.000 pesos. Si está por debajo de eso, no me practico la autorretención. Entonces, me la practico cuando cumpla con esa cuantía mínima y que sean cancelados por personas naturales o jurídicas que hubiesen tenido que actuar como agentes de retención a título del mencionado impuesto. Muy bien. La otra autorretención, tengan muy en cuenta que esta es una autorretención general, ¿cierto? Donde, ¿qué tarifa voy a practicar? Las que encuentro en la tabla de retención en la fuente, a título de renta general. O en el caso de las compras, el 2.5. Ahorita vamos a estudiar y a revisar toda la tabla de retención en la fuente general. Y la otra autorretención es la autorretención especial, ¿cierto? Vamos a ver cuál es esa autorretención especial. Dice que la autorretención especial del impuesto sobre la renta tiene su origen en el decreto 2201 del 2016,
a través del cual se reglamentaron los cambios introducidos por la Ley 1819 del 2016 al parágrafo segundo del artículo 365 ¿de quién? Del Estatuto Tributario, la Biblia del impuesto colombiano. Este parágrafo establece un sistema de autorretención especial en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementario, el cual no excluye la posibilidad de que los autorretenedores sean sujetos de retención en la fuente. De esta manera, con el decreto en referencia, desde el 1 de enero del 2017, todas las sociedades nacionales o extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta comenzaron a responder por la autorretención especial a título del tributo mencionado, a título del impuesto de renta y complementario, la autorretención especial. Todas las entidades declarantes de renta están obligadas a efectuarse en esa autorretención especial. ¿Y cuándo nació? Esa autorretención especial fue la que reemplazó ese antiguo CREE, que incluso no nació, ese CREE no nació como impuesto, sino como un apoyo, no como impuesto, ¿cierto? No como una tarifa que pagaban las entidades, ¿cierto? Y no era autorretención. Todo el mundo que vendía tenía que decirle a quien le compraba, venga, mi tarifa de autorretención es esta, porque mi servicio es este. Entonces, esto se complicó para el Estado. Y por este concepto lo convirtió en autorretención. Todo el mundo tenía ese chicharrón, digámoslo así. Venga, compré esto, practíqueme el 4, hermano, yo presté este servicio, practíqueme el 8, el 1.6, ¿cierto? Entonces, esto fue un chicharrón pequeño que hubo ahí y por eso lo convirtieron en autorretención. Este CRE lo convirtieron después en el autorretención especial del impuesto de renta. Esa contribución que había anteriormente del CRE, ¿cierto? Convirtió en impuesto. Estos recaudos de retenciones en la fuente tienen unos plazos y una periodicidad. La retención en la fuente se debe cancelar todos los meses, ¿cierto? Enero lo cancelo en febrero, febrero en marzo, marzo en abril, abril en mayo y así sucesivamente, hasta llegar el de diciembre que lo cancelo en enero del año inmediatamente anterior. Entonces, estas retenciones a título de renta, ¿cierto? Tanto la retención en la fuente como la autorretención especial o la autorretención general si soy autorretenedor y el reteiva, estas retenciones las debo liquidar y pagar con el formulario 350 que expide la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Yo tengo que verificar cuándo debo cancelar esas retenciones en la fuente con mi último número del NID. No incluimos el dígito de verificación. Por ejemplo, 800, 125, 116 raya 2. Ese raya 2 no lo tenemos en cuenta. La fecha la miramos con el 800, 125, 116. El 6 es el que me dice cuándo debo cancelar yo esa retención en la fuente o cuándo debo cancelar yo mis impuestos. Y ya sabemos que lo debemos declarar y presentar en el formulario 350 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Las retenciones en la fuente deben presentarse en el formulario 350 dispuesto por la DIAN para cada periodo. Por el año grabable 2020, dicho formulario fue expedido mediante la resolución 0047
de mayo 14 del 2020, ¿cierto? Y igualmente hay una resolución en el año 2021 donde expidieron el nuevo formulario para este nuevo periodo gravable, el año 2021. Muy bien. Entonces, con esto ya tenemos el conocimiento de a qué nos referimos cuando hablamos retención en la fuente. Entonces, cuando hablamos de retención en la fuente, a título de renta y complementario, según lo dispone el artículo 383 al 406 del Estatuto Tributario, entre los conceptos que se encuentran sujetos a retención en la fuente a título del impuesto de renta y complementario, están contemplados los siguientes: los ingresos laborales, los dividendos y participaciones, los rendimientos financieros, los honorarios, las comisiones, los servicios, los ingresos por arrendamientos, ingresos por enajenación de activos fijos, ingresos por lotería, rifas, apuestas y similares, por concepto de otros ingresos tributarios y por concepto de pagos en el exterior. Cada uno de estos conceptos está sujeto a una base, cuantías mínimas y tarifas especiales. Algunas de ellas son explicadas y están contenidas en la tabla de retención en la fuente. ¿Sí? Entonces, hasta este momento, espero les esté quedando claro los conceptos que debemos tener muy en cuenta en cuanto a la retención en la fuente, en cuanto al anticipo del impuesto de renta y complementario, retención en la fuente. Muy bien. Vamos a mirar ahora esos conceptos a los cuales debemos aplicarle retención en la fuente, cuáles son las bases mínimas y cuáles son las tarifas que debemos practicar. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta el momento, jóvenes? Chicos, ¿cómo vamos hasta el momento? Bien, profe. Ok, Liliana. Muy bien. Tengamos muy presente que toda esta información tenemos que leerla, nuevamente estudiarla, ¿sí? Y como les dije en un principio, les entregaré la guía donde hay unos talleres de teoría, los cuales ustedes van a desarrollar esta guía. ¿Listo? Miremos ahora sí la tabla de retención en la fuente. Esta tabla de retención en la fuente pues, la siguiente tabla es una guía en la cual se exponen diferentes conceptos, tarifas de retención en la fuente a título de renta para el año 2021, con las correspondientes cuantías mínimas en VTs y en pesos para ver si debemos efectuarle retención en la fuente. El VT, recordemos que es la unidad de valor tributario, ¿cierto? Que para el año 2021 esa unidad de valor tributario tiene un valor de 36.308 pesos. Entonces,
En la tabla tenemos los siguientes conceptos. Compras. Entonces, cuando son compras en general realizadas a entidades o personas obligadas a declarar, esas compras deben ser iguales o superiores a 27 VTs para poderles efectuar la retención en la fuente. O sea, deben ser iguales o superiores a 980.000 pesos. Si son iguales o superiores a esta cuantía y esa compra se la ha efectuado a una entidad o persona obligada a declarar renta, debo efectuarle retención en la fuente del 2.5%. Pero si esa compra se la efectuó a una persona natural no obligada a declarar renta y supera también esos 27 VTs o esos 980.000 pesos, a esa empresa, a esa persona no obligada a declarar, le debo efectuar una tarifa de retención en la fuente del 3.5% sobre la base de retención en la fuente. Vamos a revisar, todas son muy importantes dependiendo de la actividad económica de la entidad en la cual nosotros estemos trabajando, ¿cierto? Tenemos otras actividades como son los arrendamientos, ¿cierto? Ustedes obviamente van a tener que descargar esta tabla de retención en la fuente para que la tengan muy pendiente en cada uno de sus talleres, en cada uno de sus registros y en las empresas donde ustedes vayan a realizar su etapa productiva o donde vayan a empezar a laborar, ¿cierto? Deben tenerla muy presente, deben tenerla a la mano para, si no, no tenemos, no nos la aprendemos de memoria, ¿cierto? Que tanta información, pues para aprendernosla también a veces es complicado, debemos tenerla a la mano para no cometer errores, ¿cierto? Entonces, cuando son arrendamientos, tenemos arrendamientos de bienes muebles, y ustedes ya saben cuáles son los bienes muebles, todos aquellos que podemos trasladar de un lado para otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué base? Miren que la tabla dice que no hay base, no aplica, 0 pesos, ¿cierto? O sea, si yo arriendo una maquinaria, así sea por 100.000 pesos, debo efectuarle una retención en la fuente del 4%, del 4%, sean 100 pesos, sean arriendo un equipo, por el valor que sea, por lo mínimo que sea, debo efectuarle retención a fuente. ¿Por qué? Porque no tiene una base mínima, ¿cierto? Entonces, cualquier arriendo de bien mueble, le practico el 4%. Arrendamientos de bienes raíces, ¿cierto? Ustedes ya saben cuáles son los bienes raíces, son los bienes inmuebles, ¿cierto? Aquellos que no podemos trasladar de un lugar a otro, los bienes inmuebles que no los podemos mover. Entonces, a estos bienes inmuebles, al igual que las compras en general, tienen una base de 27 VTs, o sea, 980.000 pesos. Y le practico una retención en la fuente del 3.5%. Entonces, los arrendamientos de bienes muebles no tienen base y una tarifa del 4%. Arrendamientos de bienes inmuebles tienen la base de 27 VT, 980.000 pesos, y tienen una tarifa del 3.5%. Señor. Profe, estaba sin internet desde ayer hasta ahorita. Tranquilo, Jesús. Listo. Muy bien. Estamos tratando
el tema de retención en la fuente. Y ya estamos mirando, ya vimos una teoría general de todo lo que es la retención en la fuente, los elementos que intervienen en la retención en la fuente, las obligaciones de los agentes retenedores, ¿cierto? ¿Qué es la autorretención? Ya vimos qué es la autorretención, ya vimos qué es la autorretención general, ya vimos qué es la autorretención especial. Ahora estamos viendo a qué le practicamos nosotros, los conceptos a los cuales le practicamos nosotros la retención en la fuente, ¿cierto? Las bases a las cuales le practicamos la retención en la fuente y los porcentajes. ¿Sí, señora? Pero se le ve bonita. Señora. Bueno, no lo escucho muy bien. Después de los arrendamientos tenemos otro concepto importante que son los honorarios y las comisiones, ¿cierto? Si esos honorarios y comisiones son canceladas a personas jurídicas asimiladas, cuando pagamos esos honorarios no tienen base. Cualquier pago que cancelemos, le aplicamos un 11%. Entonces, los honorarios y comisiones que hacemos a personas jurídicas, ¿cierto? ¡Ay, qué hombre más lindo, Dios mío! Le aplicamos el 11% sobre el total del pago. Una foto. Por favor, cierren el micrófono. Cuando son personas Una naturales, foto para bebé, una foto para bebé. Ven, papachito, una foto, mi mocho. chicos, Lian, por favor, apagamos el micrófono. De valores. Ok, muy bien. Continuamos. Cuando estos honorarios son cancelados, son pagados o abonados en cuenta a personas naturales, ¿cierto? No tiene base tampoco, pero a las personas naturales les aplicamos el 10% o el 11%, dependiendo si son declarantes o no declarantes, ¿cierto? Si son declarantes, le aplicamos el 11%, el 10%. Si no son declarantes, le aplicamos el 11%. Otros conceptos le aplicamos retención en la fuente. A ver, retenciones en la fuente tenemos acá por servicios o por rendimientos financieros. Por rendimientos financieros también sobre el total del pago, ¿sí? No tiene una base mínima, le aplicamos el 7%. ¿Sí? 7%. Los servicios aplicamos cuando son servicios de aseo y vigilancia sobre una base de 4 VTs, o sea, 145.000 pesos, practicamos el 2%. ¿Y sobre qué practicamos ese 2% cuando son servicios de aseo y vigilancia? La aplicamos
sobre la base será el 100% de la DIU, ¿cierto? Siempre que sean mayores a 4 VT. Si la IU es superior a 4 VT, o sea, 145.000 pesos, le aplicamos el 2%. Esto es más que todo cuando se realizan obras civiles, es que se trabaja IU, o en el caso de aseo y vigilancia. ¿Qué es IU? Es un porcentaje que se aplica sobre el total del servicio que se está prestando, que incluye administración, imprevistos y utilidad. Los servicios de hoteles, el 3.5 también sobre 145.000 pesos. Servicios de transporte, de carga, el 1% sobre valores iguales o superiores a 145.000 pesos. Servicios de transporte de pasajeros sobre valores superiores a 980.000 pesos, el 3.5, ¿sí? Servicios en general, cancelados a personas jurídicas o asimiladas o a personas naturales obligadas a declarar renta, les practicamos el 4%. Cuando son servicios en general, cuando el beneficiario del pago o abono en cuenta sea una persona natural no obligada a declarar renta, le practicamos el 6%, ¿sí? Y así sucesivamente, dependiendo de la actividad económica que estemos cancelando, aplicamos los porcentajes que se encuentren en esta tabla de retención en la fuente. Entonces, espero que hasta este instante, hasta este momento, les haya quedado claro cuáles son las bases, cuáles son las tarifas, ¿cierto? A las cuales se le deben practicar la retención en la fuente. Profe, Dime, Liliana. ¿dónde podemos conseguir esa tablita que usted nos estaba mostrando? En internet nosotros la podemos buscar. Escribimos en Google tabla de retención en la fuente año 2021. ¿Sí? Y ahí nos bota esta tabla. Ahí nos da esta tablita de retención en la fuente. ¿Cierto? Entonces ahí nos muestra esta tabla. Entonces decimos tabla retención en la fuente, año grabable 2021. Y aquí dice, descarga aquí nuestro formato en Excel de la tabla de retención en la fuente 2021. Déjenme, yo la descargo. Y se las envío junto con la guía en plataforma, ¿vale? Yo se las subo. Entonces aquí, mire, aquí tenemos la tablita de retención a fuente A por todos los conceptos, con todos los conceptos. Servicios, otros ingresos tributarios, contratos y consultoría, honorarios, comisiones, arrendamientos, compras. Entonces, tranquilos que yo ya la guardo, inmediatamente la descargo, la guardo y se las envío para que ustedes la tengan y la puedan leer y practicar. ¿Listo, chicos? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, Profe, te va a subir el link de la sesión a Territorium hoy enseguida. sí, señor, sí, señor. La sesión se está grabando. La sesión se Sí. está grabando. Apenas la descargue, claro que yo la voy a subir inmediatamente. Apenas se pueda descargar, la subo a plataforma. Bueno, yo la subo a YouTube y les doy el link en plataforma para que las puedan ver con mayor facilidad. ¿Vale?
Sí, señor, gracias. Ok, con gusto, Jesús. Bueno, entonces voy a detener la grabación del tema de hoy, 5 de abril, todo lo relacionado a retención en la fuente a título de el impuesto de renta y complementario. Entonces, detenemos la grabación.